Bueno, acá seguimos junto a ustedes en el Mangú de la Mañana y en esta parte vamos, como habíamos prometido al inicio del espacio de hoy, a abordar el tema del el Código Penal. El Código Penal dominicano que para finales del siglo XIX pues se aprobó, igual ha tenido algunas modificaciones así tímidas, igual la población ha estado muy expectante, ¿no?, de estas transformaciones que hay que empezar a analizarlas desde la óptica de la objetividad, pero sobre todo desde la óptica, como dicen otros estudiosos, del amor y la conciencia. Precisamente el Mangú de la Mañana y RTVD ha querido analizarlo. Tenemos a nuestros compañeros acá, importantes panelistas también, con quien vamos a debatirlo y analizarlo. Así que es parte de lo que tenemos a continuación. Este Código Penal que hoy por hoy en el Congreso Nacional ha sido un tanto aprobado. El Senado de la República conoció la reintroducción del Código Penal sin la inclusión de los artículos que aborden la interrupción de un embarazo, lo que ha causado una gran controversia en la sociedad dominicana. Este conjunto de leyes tiene el objetivo de solucionar algunos 100 años de retroceso que afectan a la República Dominicana, agregando más de 400 artículos importantes, normativas penales que garantizan la tipificación de los delitos y actos criminales. El nuevo código tiene 419 artículos en 4 libros con 72 nuevos delitos sancionados. De aprobarse, se pondría fin a una centenaria ley que data del 20 de agosto de 1844, sustentada en el código que elaboró Napoleón Bonaparte para Francia en el 1819. Me da mucha alegría dar la bienvenida a 4 panelistas que cada uno con sus diversos expertise, sus diversas experiencias van a entrar en contexto con esta realidad. Quiero dar la bienvenida por acá pues a la señora Fátima Lorenzo, quien desde Participación Ciudadana pues ha emitido importantes declaraciones, sobre todo para el devenir de nuestra nación. Igual la parte sociológica, también queremos dar la bienvenida a la señora Fidelina de la Rosa, quien también la parte de la sociedad tiene mucho que ver con este análisis de este tema. El pastor Víctor Medina, ya lo hemos tenido en el programa analizando otros tópicos, pero igual también el Código Penal le encuentra por demás muy de frente. Y bueno, un amigo de mucho tiempo, abogado, penalista, René del Rosario, porque también la parte del derecho, pues en aspectos de lo penal, que es la carrera que le encuentra por demás, hay que analizarlo muy bien, ¿eh? Tenemos a nuestros compañeros aquí, a Magnolia, a Samir, como también a Diana y a Marta, y vamos a entrar precisamente a analizar este tema. Quiero empezar precisamente con usted, doña Fátima. ¿Qué le ha parecido esta aprobación? Y cuando yo decía esta tímida aprobación es porque de repente hay como cierto referéndum que se va a involucrar de por sí, pero empecemos a analizarlo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, adelante. Bueno, para la sociedad civil tener un código penal que sea moderno y consensuado es muy importante. Sí. Ahora bien, esa importancia no puede dar de lado a elementos fundamentales que tienen que proteger ese código penal. Un código penal y cualquier ley se supone que debe de fortalecer derechos, fortalecer derechos, cuidar a la ciudadanía en términos de derechos fundamentales, debe fortalecer el entramado jurídico. Entonces, lo que estamos viendo en este momento, que tenemos un código penal que tiene prácticamente 23 años, que ha entrado y ha salido del Congreso Nacional, y por el hecho de que tengamos mucho tiempo discutiéndolo, se quiere aprobar un código penal que tiene muchos elementos que son cuestionables por sectores importantes de la sociedad, que afecta directamente a las mujeres, que afecta directamente a los niños y a las niñas, que introduce el tema de la discriminación. Se supone un Estado de Derecho como el que tenemos, que fortalece el tema de la impunidad por el tema de que la prescribilidad de los delitos de corrupción, es decir, que establece los tribunales militares, es decir, que es un código penal que obviamente no podemos decir que ni es moderno y obviamente tampoco es consensuado. En el caso suyo, Fidelina, como socióloga, igual también queremos, por supuesto, conocer la opinión al respecto.
Bueno, lo primero que quiero señalar es la importancia que tiene el hecho de que República Dominicana se aboque a por fin aprobar un código que introduce importantes modificaciones al código anterior, que ya es un código centenario, y que integra elementos importantes para las nuevas formas de delito que hay en esta sociedad. Hay muchos elementos que no están en ese código anterior, por ejemplo, el feminicidio, que aunque se ha ido asumiendo de manera continua, no existe en el actual código. Sin embargo, se ha pretendido, con todo el interés que tiene la sociedad de un código penal que sea adecuado a la nueva situación, introducir elementos que son inconstitucionales, que ponen en peligro a toda la sociedad dominicana, a esa familia que tanto hemos tratado por todos los mecanismos de proteger a través de cada uno de los miembros que la integran, o sea, las mujeres, con todo el tema, inclusive una de las modificaciones que tuvo el Código Penal anterior fue la Ley 2497 de violencia intrafamiliar, y este código constituye un retroceso, porque pone en peligro, echa para atrás elementos con referencia a la violencia contra la mujer e introduce el maltrato infantil. Y así podemos tomar, por ejemplo, una sociedad que ha tenido al pueblo en las calles luchando contra la corrupción, que ahora mismo se están debatiendo casos diferentes de gente que hace 20 años hicieron actos de corrupción y están ahora en importantes casos, como es que el Congreso introduce una cuestión donde establece que prescribe la corrupción, mientras otros países están llevando a la cárcel e inclusive aplicando la pena de muerte a los corruptos. Este Senado, esta Cámara de Diputados pretenden darle un regalito. Bueno, y así podemos mencionar otro más que en el proceso le están. Claro, le agradezco su participación, Fidelina, socióloga. Elementos que incluye, pero a la vez elementos igual importantes que al entendido de la misma sociedad, que le encuentra muy de frente a usted con su profesión, pues lo deja de lado, ¿no? La propia Constitución dominicana habla de que desde la propia concepción la vida ya se considera íntegra. Sin embargo, este tópico de las 3 causales ha sido uno de los más controversiales, ¿no? Amén de esos 72 que involucra este nuevo Código Penal presentado. Víctor Medina, como pastor, precisamente la visión teológica. Mira, yo pienso y me sumo al comentario que hacen Fátima y Fidelina, ¿correcto? Sobre el tema de las innovaciones que tiene el Código y la celebración del consenso sobre abocarnos a un proceso democrático, nosotros que tanto hablamos de Estado de Derecho, que tanto hablamos de respetos y de ir a una mesa de diálogo, lo cual se ha hecho un poco imposible por las fracturas ideológicas a las cuales vamos a abordar más adelante, que ya tú las mencionas, tema de derechos y demás que tienen aristas totalmente ideológicas, más allá de lo fáctico. Ahora, ¿qué celebro particular y personalmente sobre este proceso y este código? Que definitivamente, y ahí es que voy en consenso con lo dicho anterior por las panelistas, celebro el tema de que tú tienes tipificaciones penales que son propias de la actualidad, propias de, por ejemplo, va a tipificarse el sicariato, temas de accidentes químicos a una persona que le ponen, hemos visto ácido del diablo y este tipo de cosas, o sea, incluso involucra una terminología que hoy día pues está muy en boga a nivel estudiantil, que es el bullying. Pero fíjate, alguien dijo que el ser humano, y esto los sociólogos pueden refrendarlo mejor, el ser humano es el mismo de ayer, lo único que tiene protagonistas diferentes y metodologías diferentes de hacer la cosa. Es decir, tenemos que adecuar cosas, por eso tú vas a ver, y aquí el abogado podrá darnos algún tipo de luz al respecto. En el 2007 tiene que crearse una ley especial, que es la ley de los ciberdelitos, la ley 53-07, porque los tiempos van cambiando y hay innovaciones. Entonces, lo positivo debemos verlo. Obviamente yo considero que todo es perfectible, que debemos debatirlo. Ahora, en los temas ideológicos, que aquí viene el tema de las causales, que tú vas a tener a los que somos pro vida y a los que asumen una posición sobre los derechos de la mujer o lo que entienden. Eso, que es respetable tanto de este lado como del nuestro, porque eso es un Estado de Derecho y una democracia. Entonces, yo pienso que eso debe abocarse a una discusión sobre bases objetivas, no solo lo que yo pienso teológicamente. Fíjate lo que tú dijiste, ¿qué piensa la teología? La teología va a pensar claramente en la santidad y en el derecho de la vida. Ahora, yo no puedo imponer un código solo por el tema teológico, como tampoco se puede imponer
solo por el tema ideológico. Ya decíamos al principio que este tópico de lo penal pues involucra muchas aristas, ¿no? Y las tres causales, sin lugar a dudas, amén de que es un tema bastante espinoso, pero igual no se puede obviar. Alguien dijo en una ocasión, cuando se estaban debatiendo estos temas en el marco de lo legislativo, que amén de que los tiempos han cambiado, hay elementos que aún con el tiempo no pueden variar, no pueden variar. Hace rato veía allí a René del Rosario, abogado penalista, pues con el código en las manos, está analizándolo, ojeándolo, y quiero, por supuesto, René, conocer tu opinión al respecto. Mira, en apoyo a lo que han dicho los anteriores disertantes, te puedo decir que esta pieza legislativa, todavía, si no es ley, tiene aportes que eran esenciales para una sana administración de justicia. Hay crítica, como el tema de la prescriptibilidad de los delitos de corrupción, 20 años, pero quizá en contrapeso tú vas a encontrar una serie de tipologías penales que van a aparecer, que van a ayudar a la lucha contra la corrupción, como es el delito de peculado, que no lo teníamos en la República Dominicana, la sobrevaluación ilegal. Aquí tenemos otros tipos de delitos que son la falta de probidad. O sea, y así tú vas a encontrar una serie de herramientas que va a tener un Ministerio Público y mi queja para el tema de la modificación fue que debíamos primero trabajar con los operadores en el sentido de que deberíamos darle las herramientas propias para poder llevar a efecto un código con esta envergadura y dimensión. En este momento, en la Fiscalía del Distrito Nacional, te pongo de ejemplo, tú depositas una querella y esa querella va del departamento de recepción a una fiscalía especializada y tú puedes durar ahí 2 años, 18 meses, o sea, con el código con menos tipos penales, con menos posibilidades de trabajo. Entonces, ahora, con este nuevo código y con tantas conductas descritas y sancionadas, creo que debió pensarse también en esos operarios. Eso sin contar con los juzgados de instrucción. Los juzgados de instrucción de los principales distritos judiciales están atiborrados de procesos penales, pero creo que el código es bueno. El tema del aborto, que ha sido... Pero cuando dices bueno, René, hablas desde el punto de vista de lo penal. Sí, además porque es actuarial, enfoca temas que ya la doctrina penal estaba abordando y que no tenían sustento en la normativa penal. Habían encontrado sustento en la interpretación jurisprudencial algunos y en la doctrina, pero no tenía ese sustento penal. Pero mira, un tema del aborto. El aborto, que había sido o que es un objeto de mucha discusión, creo que hay algo que deberíamos tomar en consideración. Cuando el código, o el proyecto de código trata la conducta del aborto, hay una eximente en el artículo 112 y dice que la interrupción del aborto puede ser practicado por el personal de salud especializado en un establecimiento de salud pública o privada y no será sancionado si para salvar la vida de la madre y del feto se agotan todos los medios científicos y técnicos. O sea, las 3 causales no se incluyeron, pero se incluyó una de las causales. Exacto, que muchos decían precisamente y atestiguaban el hecho de que justamente ese acápite, amén de que quizás no aborda directo el tema de la controversia, pero tampoco lo deja de lado, no, lo que tú decías. Se negoció, es lo que veo. Sí. Hubo en el consenso legislativo, el legislador muchas veces tiene que dar de un lado y quitar de otro. Claro, mientras tú hablabas, René, veo que asentaban, pero a la vez también hay como elementos allí que quieren quizás un tanto puntualizar, tanto Fátima como Fidelina. Fidelina, adelante. Mira, ese simiente está desde hace ya bastante tiempo y se plantea que es supuestamente la causal vida, pero no es así, porque lo que nosotras exigimos desde el movimiento feminista, desde las academias, desde donde trabajamos a partir de lo que son los derechos ciudadanos y derechos específicamente de las mujeres, es que es la mujer la que tiene derecho a decidir, la que debe decidir si suspende o no un embarazo, si su vida está en peligro, no el médico.
El médico no debe ser el que tome la decisión. Es el derecho de ella. Una mujer que ha sido víctima de una violación. Hemos visto en la historia mujeres que se quitan la vida ellas mismas o se la quitan después al bebé. Entonces lo que estamos diciendo es la mujer la que tiene que decidir, un problema de derechos de las mujeres. Y no estamos planteando que una mujer que está en cualquier de esas circunstancias tiene que hacerse un aborto. Es que ella tiene que decidirlo. Es que ella es la que tiene que tomar decisión. Y es un problema de derechos humanos. Y queremos decir que otros países donde existe ese artículo que se argumenta de que la vida debe respetarse desde la concepción hasta la muerte, tienen estas 3 causales, porque son 3 circunstancias excepcionales en las que un Estado debe asegurarle el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y el derecho a la salud a las mujeres, sobre todo a las mujeres más pobres. Sí, Fátima, por favor, participación ciudadana. Es importante decir que el hecho de que estas 3 causales estén dentro del código no obliga a nadie a tener que interrumpir un embarazo. Simplemente se está tratando de garantizar derechos a las mujeres, fundamentalmente las mujeres más pobres, porque tenemos que estar claros que en este país el que tiene recursos y se ve en una situación como esta, coge un avión y resuelve su problema. Ahora bien, la mayoría de las mujeres pobres que no tienen esos recursos, con un sistema de salud evidentemente con muchas dificultades, con muchas debilidades, recurren a un aborto ilegal, a poner en peligro su vida. Entonces son situaciones reales, no son inventos. Entonces eso es importante. El hecho de que el código tenga como tal la inclusión de estas 3 causales no obliga a nadie. Cada quien tiene sus creencias, su visión de la vida, lo que entiende son sus valores, y esos son los que van a primar al momento de usted decidir. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo, y como parte de la sociedad civil, es que una mujer que quiera interrumpir un embarazo por cualquiera de estas situaciones tenga el apoyo de la justicia, porque no va a ser presa, o el médico, sí, cuando ocurre esto, y va a tener los servicios de salud de calidad para ella enfrentar y su familia un caso como esto, porque ninguna mujer quiere interrumpir un embarazo. Eso es un proceso muy lacerante para las mujeres. Entonces, lo que queremos es que tenga las condiciones que ella necesita en ese momento para tomar una decisión que le salve la vida, que su dignidad no sea comprometida, que defienda sus derechos como ciudadana de decidir sobre su cuerpo y sobre lo que tiene que ver con él. Bueno, gracias Fátima Lorenzo. Sin duda que el abordaje de este tema necesita de estudios profundos, ¿no? Y aquí estamos para analizarlo desde este nuevo Código Penal. Víctor quiere apuntar algo. Sí, claro, definitivamente. Sí, adelante, aquí Víctor. viene la parte del debate que todo el mundo espera, claro, donde se encuentran las causales y la iglesia. Y Voltaire decía, mira, yo respetaré tu derecho de opinar hasta la muerte, aunque pensemos diferentes. Y es el diálogo al que yo apelo que no se ha dado. De repente usted ve a una gente con la camisa verde y me ve a mí, aquí esta gente van a pelear. Mira, tenemos posiciones definitivamente encontradas y eso es una sociedad. Sobre ese orden, que vemos objetivamente, vamos a ver la data. Yo soy una persona que me gusta estudiar datos. Tú vas a los Estados Unidos, que es un referente en este caso, después del caso Roe versus Wade, y tú analizas que lleva censado más de 40 millones de abortos. ¿Qué dice el Instituto Guttmacher al respecto de esto? Mira, en relación o en el orden de las 3 causales, y es sobre esa base, yo pienso y soy pro vida y creo en la santidad de la vida y tengo el derecho estatal de creer en lo que yo creo. Igual de este lado, ¿verdad? Ahora, la data. El 1%, según el Instituto Guttmacher, es de las mujeres que va a un centro, a Planned Parenthood, a cualquiera de esos lados, es el que va por un tema de preservar su vida. Ojo aquí, donde yo disiento, ¿cómo le voy a dar el derecho a una mujer que no tiene la facultad médica de saber si está en peligro? Eso es lo primero. Exacto, o sea, yo voy al médico porque el médico es el que tiene la capacidad prescriptiva, exacto, a nivel académico de determinar si yo estoy bien o mal. Pero voy. Entonces, en ese orden, lo que la data muestra, es que el 1% de los casos de abortos hoy en los Estados Unidos son los que tienen que ver
única y exclusivamente con temas de viabilidad de la vida de la madre. Y eso te dice a ti que el 99% de las mujeres que van a abortar lo están haciendo por otras causas. Y respectivo a derechos o no, entonces eso no es un argumento estadísticamente de peso para legislar. Número dos, cuando tú te vas al tema de las violaciones, que esto es algo, señores, que aquí debemos quitar la teología de un lado y debemos quitar la ideología o la sociología de otro lado, debemos ponernos en el zapato de la mujer que viola. Por Dios. Es como ser práctico. Eso es un acto criminal emocionalmente contra una persona porque se le han vulnerado todos los derechos. Ahora, la pregunta que nos hacemos del lado de la iglesia, que hemos visto casos en consejerías y demás, si esa es la vía más correcta desde el punto de vista psicológico de tratar a una mujer. ¿Qué pasa? Tú te vas a Inglaterra, te vas a revistas médicas importantes y eminentes que no son de derecha ni son conservadoras, y tú te vas a la revista British Psychiatrist Journal, y te vas a dar cuenta de que el 81% de las mujeres que abortan después de una violación tienen una tendencia absolutamente incremental hacia el tema de la salud mental, hacia problemas. Entonces tú estás resolviendo un problema agregando otro problema. Correcto. Y eso es algo cuestionable. Estás agregando muchos más. Marta, por favor, adelante. Sí, bueno, definitivamente que como país tenemos un reto bastante grande y qué bueno que estamos frente a este tema del Código Penal, de la modificación de nuestro Código Penal, porque tenemos este código que data desde 1884. Pero dice algo por ahí que tu derecho termina donde comienza el mío. Entonces, el derecho a la vida y quiero hacer el disclaimer, quiero hacer la aclaración aquí que los juicios que estoy emitiendo, o sea, son no necesariamente mi criterio o mi pensamiento. El derecho a la vida de ese niño termina donde inicia el mío, o sea, el artículo 37 de nuestra Constitución establece el derecho a la vida. Entonces, si yo tengo derecho a la vida por una condición médica de que el embarazo es inviable, ahí entonces hay una disyuntiva. Con relación a lo que decía el pastor, estoy de acuerdo. La mujer no es quien tiene el poder de decidir o la facultad de decidir que debe terminar el embarazo cuando se trate de una condición médica. Debe ser el facultativo, debe ser el médico, porque el médico es quien tiene la especialidad, la preparación para determinar si efectivamente ese embarazo tiene las condiciones, o más bien no tiene las condiciones, no las reúne para continuar adelante y pone en riesgo efectivamente la vida de la madre. Con relación a la parte de la violación, estamos hablando mucho de salud mental en nuestro país en los últimos años. Naturalmente que la mujer vivir una violación, esto es un trauma. Ya hay un primer trauma de plano. Esa mujer hay que abordarla terapéuticamente a nivel de psicoterapeuta, ¿verdad? Con el psicólogo y probablemente con psiquiatría. Si encima de eso queda embarazada, ahí vamos a sumarle otro trauma, y no soy psicóloga, no soy especialista. Y si encima de eso le sumamos que tenga que abortar ese bebé, sea que ella lo desee o no, pues entonces imaginémonos. Muy interesante el planteamiento que hace la señora de que todos tenemos nuestros valores, nuestros principios y la potestad de decidir. Pero todas las personas no van necesariamente a tomar estas tres causales en el estricto sentido que esté ahí establecido. Nosotros sabemos que en nuestro país las farmacéuticas, las farmacias, tienen ahí las píldoras del día después y hasta de 3 días después. Si esto no son de alguna forma las de 3 días después, unas píldoras abortivas, ¿qué son? Entonces muchas mujeres que quizás no toman las precauciones del lugar cuando tienen una relación sexual con su pareja, pueden tomar estas tres causales como motivo para entonces abortar. Hay que ver esto con pinza. Por otra parte, eso respecto de lo del aborto, ya este 26 de julio, sí, para no tomar mucho tiempo, ya este 26 de julio llega el momento límite para que se pueda aprobar o no este Código Penal. Tienen muchos años este tema, esta discusión. Concluye esta legislatura, concluye el 26 de julio. Que se pueda llegar a un punto común, que no estemos tanto en un tema de perfectibilidad, de querer hacerlo todo perfecto y que logremos algo que sea muy bueno para todos y que no tengamos que irnos entonces a otro proceso y conocer todo desde cero. Definitivamente. Bueno, tal como señalas en cierta medida, para darle la palabra también a Samir,
Hay quienes dicen, y ustedes igual ya más adelante, por supuesto, a pesar de que nos queda un tiempo bastante interesante, que de aprobarse estas 3 causales sería como dar licencia para que se desarrollen abortos fuera de estas 3 condiciones, ¿no? Samir, adelante. Bueno, yo ahí no me gusta opinar mucho de ese tema, pero la verdad es que se dice en términos legales que lo que no está escrito está permitido. Entonces, hay muchas cosas que pasan en ese sentido. Pero me voy a ir a otro aspecto del código que ya abordaron la señora Fátima y la señora Fidelina de manera somera, y tiene que ver con el aspecto del maltrato infantil. Tanto el Gabinete de Niñez y Adolescencia que preside la primera dama como el CONANI emitieron un comunicado diciendo que la propuesta del código representa un retroceso porque está dando la potestad a padres, madres, tutores a ejercer la disciplina violenta contra los niños, niñas y adolescentes ante cualquier circunstancia. En este sentido, para sobre todo el abogado, voy a dirigir la pregunta en principio, ¿puede el Código Penal contraponerse a una ley que esté vigente, como en este caso la Ley 136-03 del Código de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes? Mira, 2 cosas. Primero, yo he asistido en mi práctica legal víctimas de violación. Y no sé por qué la Procuraduría no ha salido a defender el tema. Eso, muchos dicen eso. Cuando no hay una víctima de violación, hay un protocolo que tiene montado el país. Se le da retrovirales, se le hacen una serie de analíticas y se le da pastilla del día después. O sea, que con la eximente que tenemos aquí, que si hay en riesgo la vida del feto o la vida de la madre, claro, eso cuando lo determine el comité científico del hospital y el protocolo que tiene la Procuraduría General de la República, especialmente la Fiscalía relativa a la que trabajan con el tema de violencia contra la mujer, con eso está resuelto. Yo soy defensor de las 3 causales, pero con esto está resuelto y no hay que paralizar esta pieza legislativa, por eso que está resuelto. Entonces, con respecto a la pregunta que tú haces, ¿qué hemos visto en la justicia penal? En la justicia penal hemos visto un incremento de la prisionización de personas muy jóvenes. O sea, el 71% de la población carcelaria tiene edades que van entre los 18 y 29 años. Es un horror. Y se cree que este incremento está asociado a varias causas. Y una de las causas que se estima genera ese incremento de la prisionización son los hogares donde no se está corrigiendo de manera adecuada. Obsérvate que el código es prudente, dice, no es que tú lo vas a matar, pero que sí tenga una mano dura, que sí corrija, porque ¿qué hemos estado viendo? El Estado no te permite que tú corrijas a tu hijo adecuadamente. No estoy hablando que le rompa un hueso ni nada de eso. Pero entonces ese mismo Estado está diciendo que hay cúmulo de pena. Ese mismo Estado está diciendo que hay concurso real de delito y está proponiendo meterle a tu hijo 60 años. Tú prefieres, en términos llanos, darle 2 correazos por los pies y que ese muchacho entienda que hay un régimen de consecuencias, o que crezca a los 19 años, que es lo que pasa, y se enganche a una tola, como ellos dicen, y salga a la calle a hacer diligencia, como ellos dicen, y mate a una persona en un asalto, y entonces te le juzguen por robo con arma, violencia, multiplicidad de agentes y te lo condenen a 60 años. ¿Y qué le puede garantizar a un padre, a una madre, a un tutor que por dar un correazo, que por dar un golpearlo, chancletazo, no se va a desviar ese niño ni adolescente en su momento? El pastor ahorita hablaba de estadística. La estadística de los 90 y la estadística de ahora. En los 90 teníamos mucho más pobres que como es ahora y teníamos una incidencia delictiva mucho menor que la incidencia delictiva que tenemos en este momento. Y ese es el único elemento que ha pasado de allá aquí. Bueno. Son muchos los elementos que plantean. Ya decíamos que esa es una asociación que no, una apreciación, que no nos da elementos para establecer que el maltrato infantil construye seres humanos adecuados. Claro. No me gusta ponerme de ejemplo, pero yo soy de una familia que somos 11 hijos, 8 varones, 3 hembras, del barrio Simón Bolívar, ahí al lado de Capotillo. Mi padre era un policía, mi madre una trabajadora, una madre de familia. A nosotros nunca nos tocaron y somos todos profesionales. Y en el barrio Simón Bolívar tenemos muchísima gente profesional que ha surgido que no fueron víctimas de maltrato infantil. El maltrato infantil obstruye
el proceso de crecimiento adecuado de un niño o de una niña. Pero además estamos permitiendo que familias a las que no le aportamos como sociedad elementos adecuados para educar a sus hijos, entonces lo que utilicen sea el maltrato. ¿Dónde están las políticas? ¿Dónde están los espacios de esparcimiento sano de la familia dominicana? ¿Dónde están los programas educativos? ¿Dónde está el aporte adecuado a las escuelas para lograr que sean constructoras de ciudadanía? Porque eso es lo que tenemos que pensar. Nosotros lo que tenemos que pensar en la construcción de un ciudadano, de una ciudadana. Y maltratando no se construye eso, todo lo contrario. Se construye rebeldía, se construye personas violentas que luego van a reproducir eso mismo cuando sean padres y madres. Y con referencia a lo planteado de que una mujer que arriba de ser violada, entonces se le imponga abortar, nadie está planteando abortar. Lo que se está diciendo es que una mujer que pasa por ese trauma no se le imponga necesariamente el tener que desarrollar el embarazo de ese violador, que ella decida. Lo mismo pasa con el tema de que es el médico, el personal médico quien puede decidir si está en peligro la vida, sí, pero es la mujer la que debe decidir. Porque si está en peligro su vida y ella decide que como quiere, ella quiere llevar hacia adelante ese embarazo, ella debe decidirlo. Y nosotros conocemos casos, o sea, que lo que estamos hablando es un problema de derecho a decidir. Si usted, por sus creencias religiosas, considera que eso es un pecado, usted no lo va a hacer. Y ese es su derecho, como bien decía Víctor, el pastor. Yo creo que es un problema de que no impongamos lo que es pecado como lo que es delito. Que igual, con todo respeto al abogado, entiendo que no respondió mi pregunta inicial, que era que si el Código Penal puede contraponerse a una ley que esté vigente. O a una convención de los derechos del niño que somos signatarios en la República Dominicana. Pero ahí me sumo del lado del abogado. Usted tiene todo el argumento, señores, pero entonces definamos bien quién defiende los derechos de ese feto que está ahí. Si nos vamos a circunscribir a los derechos fundamentales del niño, ¿quién defiende ese niño? Alex. Eso es importante. El feto no es ciudadano. Claro que La sí. ciudadana es la mujer. No, pero es un humano. La que es destinataria de derecho es la mujer. No, el niño es un humano. No es niño aún, es un feto y la que sí tiene ante la justicia derechos que tienen que ser garantizados en la mujer. Y el derecho a la vida. Igualmente los niños. Y la vida de la mujer. Correcto. Y la vida de la mujer. Y la vida de la madre. Que desde la concepción hasta la muerte. Vamos a escuchar Incluyendo a Diana. la vida de la mujer. Escuchemos a Diana Filpo, por favor, adelante. Mi pregunta, Diana. mi comentario y mi opinión es que ¿quién defiende los derechos de ese niño? No me parece justo que desde aquí afuera se elija el futuro de una vida que apenas se está iniciando, cuando esa vida ni siquiera puede hacer nada por sí misma. Sí. Es una opinión muy personal. El artículo 37 de la Constitución, desde la concepción hasta la muerte. Ahí está. Exactamente, porque es que entiendo, hablamos mucho de la mujer, Y el derecho a la vida de la pero es una mujer, vida y el derecho a la dignidad de la Pero mujer, ese y el niño es derecho a la una vida salud de la también. mujer. Ese niño es una vida también. Sí, muy bien, pero hay la un protocolo. mujer tiene ya un desarrollo de la vida que ella también tiene derecho a ser defendida. Pero a ella nadie se lo yo quiero obstruyó, aclarar pero a una él se lo cosa. quieren obstruir. Lo que se está Vamos a ver, discutiendo en el su país aclaración, no es el Fidelina. aborto en todas las circunstancias. Son 3 circunstancias. Lo digo por el porciento que planteaba el Pastor pastor. Víctor Medina. Estamos hablando de 3 situaciones y quiero decir que en República Dominicana duramos un año con el Código Penal aprobado, incluyendo las 3 causales. Y en ningún momento se vio esa fila de mujeres que salían y decían, yo voy a tener relación, me voy a hacer un aborto. En ningún momento se vio. Un año duramos hasta que se sometió a un proceso de inconstitucionalidad por el procedimiento, no por el contenido, y se echó hacia atrás. Usted Sí, es sabe lo cierto. que pasa. A mí me La gente ha preocupa un obviado poco, eso a mí de me que preocupa duramos un mucho tiempo eso con por esa el hecho. aprobación, claro, A mí me sí. preocupa mucho eso por el hecho de que todos sabemos que históricamente en este país, aunque esté prohibido, todos lo sabemos, no vamos a tapar el sol con un dedo. Eso cualquiera lo hace en una farmacia. Yo he escuchado muchísimos comentarios de personas que lo hacen como que no es nada. No tienen ni siquiera que ir a un médico, ni a un hospital, ni nada. En una clínica en un barrio. En una clínica en un barrio, van a la farmacia, a cualquier persona tú le preguntas, dice esto y esto. Entonces, si eso es con todas los asuntos legales que ha habido hasta ahora, ¿qué será cuando se diga, sí, hay 3 causales? Yo no quiero ni imaginármelo. Esa Pero es mi pasó un preocupación. año y no pasó eso. Bueno. No, y además hay que ver lo que ha ocurrido en otros países, porque lastimosamente nosotros somos de los 4 países de Latinoamérica que no tiene eximiente con relación al tema de las 3 causales.
¿Qué ha ocurrido? Que han descendido los abortos. Han descendido. Han descendido. ¿Por qué? Porque hay una legislatura que protege a las mujeres cuando están en estas situaciones. Hay servicios de salud que incluyen no solamente que la prescripción médica, sino ayuda psicológica, acompañamiento, para que esta mujer educación sexual, etcétera, etcétera. Yo lo que sí para quisiera, que esa persona, bueno, miren, para que yo lo esa que sí mujer quisiera, 30 segundos. pueda continuar 5 segundos. sin esos Un traumas. Yo lo que sí quisiera como momentito, ciudadana es que se Diana. abogara más por la educación sexual, por la salud mental, por el seguimiento desde el principio, atacar los problemas desde la raíz. Porque en el tema de la salud, el tema de las 3 causales y la salud, bueno, ya la salud, vida o muerte, hay otras cosas, ¿verdad? Los médicos, ya esos son otros asuntos. Pero el día a día que se vive en este país, lo que estamos viendo, señores, en la prensa, hay un tema de raíz que hay que atacar desde el origen. Pero tú sabes que no se quiere dejar pasar la educación sexual integral. Eso es algo que el gobierno está tratando de implementar y no se quiere dejar pasar. Exacto. Efectivamente. Los mismos sectores, los mismos sectores, efectivamente. El Perdón. sistema de salud, la educación sexual y la educación en sentido señores, no una general. persona como este señor que apareció en estos días, que abusó de unas menores, que las enfermó y que desde hace años está teniendo un proceso, supuestamente está siendo acusado, y pasan años y la persona todavía sigue en lo mismo. ¿Qué pasa con el seguimiento? Entonces yo pienso que esas son las cosas más urgentes que debemos Miren, ya atacar. decíamos al inicio de este debate, de que el tema iba a causar pues mucha rencilla. Veo acá cara de Sí, enojo, me dejaron cara de en mis 5 aprobación, cara de segundos. Voy a asombro. grabar un Pero Instagram. bueno, salimos a las calles, ciertamente voy a conectar con Moisés Mejía Tiene que para darle 5 preguntarle a la segundos al pastor gente qué ahorita. piensa acerca de este nuevo Código Penal. Así que bueno, te saludo, Moisés. Buenos días, adelante. A ver por dónde te encuentras. Muchas gracias, muy buenos días amigos del Mangú de la Mañana. Tal y como acaban de mencionar, estamos en la calle dándole seguimiento también a este mismo tema sobre el Código Penal que está en proceso en estos momentos, enviado a una comisión especial de la Cámara de Diputados para que el mismo sea revisado a más profundidad y que va entonces a ser devuelto. Si se le hace algún cambio, sería entonces llevado nuevamente a la Cámara Alta, a la Cámara del Senado, para luego volver a la Cámara de Diputados y ser aprobado en segunda lectura para que finalmente se convierta en ley. Vamos a tratar de hablar con algunas personas, a ver qué piensan, qué opinan sobre este Código Penal que se está trabajando con 72 tipificaciones nuevas de delitos que no están en el actual Código Penal. Saludos, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, caballero? El nombre mío es Martín Burgos. Martínez, estamos en vivo para el Mangú de la Mañana de Radio Televisión Dominicana. Actualmente se está trabajando un nuevo Código Penal, ya que el actual tiene unos 23 años ya obsoleto en el país. Entonces, entre lo que se está trabajando está el tema, por ejemplo, de la corrupción administrativa, para que los delitos puedan prescribir en 20 años, también el tema de los delitos cibernéticos, también otros temas más. ¿Qué opinión le merece esta actualización del Código Penal? Bueno, yo estoy de acuerdo que el Código Penal sea reestructurado y que hay algunos de esos delitos que en antes no se vean como delitos, pero que sí ya hoy se ven como delitos que deben de ser penados, porque se está sufriendo mucho. Yo no estoy de acuerdo de que una persona, sea como sea que tenga su dinero en banco, venga alguien y le hackee su cuenta. Eso son cosas privadas. El que hace eso tiene que pagarlo. La ley tiene que castigarlo, con lo que sea, pero debe de castigarlo. También, por ejemplo, no está estipulado en el nuevo Código Penal que, por ejemplo, si usted disciplina a su hijo con una correa, aunque muchas personas quieran que eso sea un delito, no lo tiene así el nuevo código. ¿Usted considera que sí se debió incluir? Bueno, creo que los padres tienen derecho a corregir sus hijos desde la antigüedad. Incluso la palabra de Dios lo tira más fuerte. Dice, castigue a su hijo con vara de hierro. Oye, todavía más fuerte, con vara de hierro. O sea que eso asusta. Pero es tu hijo. Nunca debe de dársele al hijo airado. El hijo hizo algo y usted está muy airado, no le dé. No le dé en ese momento. Pero después, usted cuando usted se haya bajado, usted le da su castigo, le da su pela, como su hijo.
porque una pela no es un maltrato, una pela es una corrección para que la persona no vuelva a cometer el mismo acto. Bueno, muchísimas gracias. Repetamos su nombre, por favor. El nombre mío es Martín Burgos. Martín Burgos, muchas gracias. Nosotros por el momento vamos a volver al Mangú de la Mañana luego de que Martín Burgos hablara con nosotros sobre lo que... Bueno, gracias Moisés por salir a las calles y cuestionar a la gente, digamos que a modo de referéndum social. Víctor, adelante. Sí, del tema del descenso del aborto, que es estadísticamente subjetivo, porque en los países donde se ha normalizado, lo primero es que tú no estás obligado a censarlo. Por ejemplo, tú te vas a Estados Unidos y vas a Planned Parenthood y te practicas un aborto, tú no tienes que decir que lo hiciste y estás protegido constitucionalmente. Entonces los números hay que saber cómo lo evaluamos. Decir que porque se haya aprobado, porque se ha normalizado, se han descendido, eso es un dato que debemos evaluar en otra tertulia, que debemos hacer un segundo panel para tratar el tema de la viabilidad de la vida en materia de la condición del feto, que lo dejamos ahí un poquito. Claro, porque es que este tema tiene pues muchas aristas. Manolia no ha hablado. No he hasta el hablado momento. y ya Por estamos favor, finalizando adelante. el panel. Agradecerle obviamente a los invitados que han estado con nosotros trayendo mucha luz acerca de este tema que ha generado un gran descontento, yo diría que a nivel general en nuestra población, por lo mismo del consenso. Hemos hablado de que no ha habido tal consenso y ya finalizando, quiero especificar, como mujer no me siento representada por estas modificaciones al código, al nuevo código. Y como yo, hay muchas mujeres que nos están viendo ahora a través de la pantalla y que están escribiendo en sus redes sociales. Y la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer como ciudadanos de cara a esta aprobación definitiva que se espera sea ahora en julio? ¿Qué opciones tenemos los ciudadanos? A pocos días, ¿eh? Exacto. Bueno, si es aprobado el código tal y como está, eso iría a manos del presidente de la República. Ya ese código ha sido aprobado por dos presidentes anteriores. Por dos congresos anteriores. Justamente por la misma discusión en la que estamos haciendo ahora. El presidente de la República y el Partido Revolucionario Moderno se comprometió en su programa de gobierno a integrar las 3 causales. Está en sus manos esa decisión del presidente de la República, que lo ha dicho en muchísimas ocasiones que está de acuerdo con las 3 causales. Pero es que no es solamente las 3 causales, es que ese código tiene muchos elementos que tienen que ser revisados. Tienen que ser revisados. Y como ya fue aprobado en primera lectura, que no fue ninguna lectura, sino que eso es un lenguaje jurídico, porque nadie leyó nada. Sin embargo, la obligatoriedad de lectura es el procedimiento, porque usted no sabe, que le cambian una letra, como ha pasado en otras leyes que se han estado conociendo en nuestro país, que sea una cosa y después la otra. Entonces, eso está, si es aprobada en la Cámara de Diputados, en manos del presidente de la República, que tiene esa responsabilidad ante el país de si cumple su palabra o si cambia su palabra que dijo cuando estaba en campaña. Bueno, a modo de ir concluyendo, por supuesto, a este tema, René, tú como penalista, por supuesto. Hay dos cosas que a mí que estoy resaltando siempre, que he tenido la oportunidad de hablar del código. Cuando el código penaliza temas como la obstrucción de que se grave el arresto, cuando el código penaliza temas como la proscripción de la corrupción y describe una serie de conductas punibles para la corrupción administrativa, que si bien es cierto, pone un plazo de prescripción de 20 años, tú tienes que sopesar, o sea, echamos todo esto para atrás, porque no estamos de acuerdo que le demos 2 correazos a un niño, echamos todo esto para atrás, porque las eximentes que plantea el código para el aborto, que es cuando está a riesgo la vida del feto, la vida de la madre, no le deja la libertad, la opción a la madre de que pueda libremente elegir el aborto si es víctima de una violación. ¿Es suficiente esto para dañar todo este trabajo legislativo? ¿Pudiéramos continuar con unas conquistas legislativas alternas o subsidiarias como pasó con el antiguo código, que otras cosas se siguieron agregando, como fue el caso de la ley que ustedes señaló ahorita, la 2497? Entonces, ¿por qué vamos a hacer que esto
que esta conquista, por ejemplo, las estafas piramidales, que no tenemos forma de juzgarla ni de perseguirla en este país, y hemos visto lo que han hecho estas personas con las estafas piramidales, que después salen con la suya. ¿Está bien que echemos todo eso para atrás? Esa es la pregunta racional que aquí tenemos que hacer. Bueno, muy bien. A modo de conclusión, por supuesto, ya tenemos que ir despidiendo rápidamente, Marta, muy rápido, por favor. Miren, licenciado, yo creo que sería muy interesante que se segregue ese tema de las 3 causales, se plantee en una ley especial y quizás pueda avanzar el código y se apruebe. Que se ha planteado como propuesta muchas veces. Eso sería maravilloso, de manera que nosotros podamos avanzar. Fidelina de la Rosa, socióloga, vamos a ir concluyendo con usted ya. Un solo artículo que sea contra los derechos de la población merece que ese código sea modificado. Y no es un solo artículo. Tenemos demasiados elementos en ese código que son inconstitucionales y que van contra los derechos fundamentales de las personas. Y el código tiene que ser para garantizar derechos. Bueno, sin Entonces, duda alguna, valiosísimo los planteamientos de cada profesional que hemos tenido acá en este debate abordando el tema del Código Penal. Por supuesto, agradezco a mi amigo acá, abogado penalista René del Rosario, como también al pastor Víctor Medina, la socióloga, con nosotros Fidelina de la Rosa y la querida Fátima Lorenzo de Participación Ciudadana, a cada uno por su tiempo y por supuesto por acompañarnos para debatir este tema que sin dudas continuará causando mucha inquietud. Vamos a tener una segunda parte, ¿verdad? Tendremos una segunda parte de este tema. Ojalá poder contar también con ellos para seguir analizándolo. También qué Y muchachos, nos vamos. menores que delinquen. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana, Y a compañeros. seguir observando y leyendo Sí. Buen fin de Me semana, gusta, feliz me gusta cumpleaños. que la población se está Alex. empoderando del tema. Te queremos mucho, Alex. Gracias. Mañana es de cumpleaños. El lunes celebramos, el lunes celebramos. Chaito, pues. Buen fin de semana.